Muchas gracias, señoría. En el orden que acaba de indicar, uno, conozco los elementos trasladados por la delegada de la Fiscalía. Dos, presentaría oposición de cara a la pretensión esgrimida por la titular de la acción penal. E inicio como tercera medida argumentando dicha oposición. Para ello, entonces, señoría, se debe tener en cuenta y apelando a ese contradictorio que rige nuestra sistemática penal, tendríamos que verificar, señoría, y entender la medida de aseguramiento no desde su desarrollo, digamos, ontológico, sino desde esa caracterización que rige dicha herramienta jurídico-procesal. Y para ello entonces se debería entender, señoría, esos requisitos, uno legales, dos constitucionales, que se trae para la imposición y para que prospere lo que hoy pretende la delegada de la Fiscalía. Para ello entonces se debe tener en cuenta, señoría, uno, que esta medida de carácter cautelar se desprende única y exclusivamente dentro del marco de un proceso penal. Dos, totalmente importante, que esta medida es teleológica, solo en cumplimiento de unos fines podrá imponerse. Y estos fines deberán ser obviamente argumentados y probados al grado que se exige para esta instancia. Tres, señoría, que es excepcional. Y para esa excepción, pues se dividen, digamos, dos aristas: límites formales, esos presupuestos que nos trae el legislador desde esa práctica legislativa, y dos, sustanciales, esa argumentación desde el punto de vista constitucional. Pero nuestra jurisprudencia patria, señoría, ha sido bastante juiciosa, incluso desde el 2001, en esa sentencia 764, nos explicó cómo es esa alta carga argumentativa que debe acompañar a quien solicita y esa alta carga argumentativa que debe acompañar a esos jueces con función de control de garantías que decidan afectar un derecho como lo es la libertad individual. Pero también desde el Estatuto Procesal Penal, señorías, inciso segundo del 307, el parágrafo del 308, nos trae, además de eso, cargas adicionales, gradualidad y riesgo de reiteración. Como sentencia importante para el desarrollo de mi argumento se trae la C318 del 2008 y es a quien solicita una medida diferente, en este caso acompañando mi argumentación, también, digamos, se le exige una alta carga argumentativa. Pero de manera más juiciosa, la Corte en la sentencia 469 del 2016 nos explicó de manera, digo yo, señoría, un tanto académica, un tanto catedrática, cómo se podría vencer esa excepción. Y pasando por esos numerales que se traen de manera juiciosa, pues tendríamos que entender o caer mejor a ese análisis de elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, de cara a la construcción de una inferencia razonable de autoría o participación. Y es que la inferencia razonable debe ser lógica, debe ser razonable, debe ser fundada y debe surgir de un análisis, digamos, primitivo, pero no nulo, al momento de realizar lo que se conoce o se ha determinado como ese silogismo jurídico, pero utilizando el argumento deductivo. Y es que el argumento deductivo tiene algo que es incluso analizado desde la filosofía misma del derecho, señoría, y es que debe cumplir con esos principios lógicos, tratando de evitar precisamente los saltos lógicos que han determinado pues maestros tales como Manuel Atienza, Chaim Perelman, incluso por allá desde los griegos. Venga, hombre, pilas con las falacias argumentativas. Por allá Schopenhauer cuando nos decía en el arte de siempre tener la razón, venga, pilas con esas estratagemas. Y los que utilizamos la argumentación como medio para llevar, digamos, en este caso una oposición, para desempeñar una función, un rol en la sociedad, pues tenemos que estar, digamos, muy atentos a dichas situaciones. Y entonces el argumento de la delegada de la Fiscalía, señoría, obliga a esta defensa a una situación y es, venga, vamos a convertirnos, y lo digo de manera metafórica, en ese cirujano lógico y vamos a tomar el argumento de la Fiscalía General de la Nación como ese experimento, digámoslo, o esa rana que se encuentra en esa bandeja de plata y vamos a empezar a hacer esa disección. Y al momento de hacer esa disección, señoría, vamos a encontrarnos con sendas patologías o sendos resultados al momento de, digamos, atacar y contrastar esta situación particular que hoy nos convoca. No está de más, señoría, recordar ese artículo noveno, ese principio rector, y es que bien se ha dicho, los elementos que fueron utilizados por la delegada de la Fiscalía son aquellos elementos que únicamente vamos a analizar, porque pues del traslado de aquellos que no utilizó, pues se puede deducir de manera, creo yo, que inmediata, que no servían para la pretensión de la Fiscalía. O en otras palabras, pues nos llenaron un poco más la memoria del computador.
Tendríamos que verificar entonces, señoría, al momento de realizar esa inferencia, que no sería esa mera sospecha, sino el resultado de ese proceso lógico y objetivo, verificar, venga, hombre, esa inferencia razonable de autoría se divide en dos rutas. Uno, la existencia dentro del mundo fenomenológico de un tipo penal, una hipótesis tipo, en este caso dos. Y dos, la posible autoría o participación de mi cliente en los delitos por los cuales está siendo llamada a enfrentar el poder punitivo. Tendríamos que analizar no desde el nivel de suficiencia alto, no estoy exigiendo un conocimiento más allá de una probabilidad de verdad, sino ese juicio de posibilidad cualificado que se desliga de los elementos materiales probatorios legalmente obtenidos. Y es que ello le permite a usted, señoría, como observador racional y objetivo, concluir que es más probable que improbable, o sea, ir más allá de esa duda que puede soportar cualquier observador racional. Y serias dudas empiezan a surgir, señoría, cuando empezamos a verificar esos componentes claves de hecho indicador, hecho indicado y enlace lógico. El primer error está en esos enlaces lógicos que nos trae la delegada de la Fiscalía, y voy a centrarme en un punto, creo yo que bastante álgido, y es, venga, pilas con esa caravana de la UNP, porque ahí es donde esa caravana de la UNP deja de ser un puente racional y se convierte en una distancia, creo yo, que más que evidente de lo que sería basarnos en esas reglas de la lógica, ciencia, si se quiere, máximas de la experiencia, sino que se ingresa al campo de esos saltos lógicos. Y entonces aquí, señoría, se debe empezar a analizar, porque usted como controlador de garantías debe verificar antes, y pues obviamente debe hacer digamos, ese checklist del cumplimiento de requisitos formales. Y para el cumplimiento de esos requisitos formales, señoría, pues será traslado de un informe de investigador de campo, en donde usted podrá observar varias situaciones, varias conclusiones y varias anomalías que llaman la atención a el togado que defiende los intereses de la señora. Tendríamos que verificar, señoría, de manera juiciosa, metódica, ordenada, si se quiere, esos 428 folios que dio traslado la delegada de la Fiscalía, en donde se menciona en inicio el génesis de esa GAOR 18, enfocándonos entonces en dos posturas principales. Uno, y en el otro extremo, en la otra columna, alias Sara. Tenemos entonces, señoría, que analizar uno, que fuimos llamados a estas audiencias preliminares bajo ese radicado 05 361 60 00 337 2021 00131. Y es importante tener este radicado, señoría, porque empezamos a analizar a partir de la página 11 ese informe de investigador de campo fechado 2024-0905, en donde tendríamos que empezar a analizar que a partir de la página 16 de informe número 9 raya 58 72 38 surge un SPOA diferente, 11-001 60-00 100 2018 00263. Entonces tendríamos que hacer una revisión, y es, venga, hombre, primero, de dónde nos surge este otro SPOA, este otro radicado, y por qué es importante y relevante para la construcción de una inferencia razonable de autoría o participación. Y si en realidad se cumplió con esos requisitos formales que obviamente se exigen como reglas de juego, para que la delegada de la Fiscalía utilice dichas, digamos, resultas de una inspección judicial. Y es de revisar, señoría, esas órdenes que se dan dentro de la cápite de anexos donde se habla de inspecciones judiciales, que nunca se buscó específicamente la pertenencia a la GAOR 18 de la señora. Y de cara a ese alias, a ese remoquete de Sara, pues surgen varias situaciones que fueron incluso confirmadas por la delegada de la Fiscalía en su argumentación, y ya iré a esa situación. Tendríamos que mirar entonces que esa inspección de orden 1203-2021, radicado 2018-00263, está dirigida a encontrar información de quien se identifica o quien ha sido individualizado como. Tendríamos que verificar, señoría, cómo se debe entender, digamos, esas resultas de ese informe final de investigación, en donde de manera resumida, clara, coherente para los investigadores, en este caso que apoyan a la honorable fiscal, pues logran concluir obviamente y adherir a esa hipótesis que tienen, que alias Sara
responde al nombre de Viviana. Nos traen un cotejo morfológico, nos traen unas entrevistas, nos traen reconocimientos fotográficos. Centrémonos en las entrevistas, señoría, toda vez que ni el cotejo ni el reconocimiento fue tocado por la delegada de la Fiscalía. Tendríamos que mirar a entrevistas 1, 7 de diciembre del 2020. Dicha entrevista se extrajo del radicado 2018-00263. Recordemos, señoría, que estamos dentro del radicado 2021-00131, en donde tendríamos que entender o preguntarnos, venga, hombre, si no existe una orden de inspección judicial directamente relacionada para este proceso, para este radicado, y se cuenta con información que sirve a la delegada de la Fiscalía, pues entonces se pudo haber realizado, cumpliendo ese lleno de requisitos formales, pues una nueva orden. Venga, hombre, la del negro Olmer servía para el negro Olmer. Vamos entonces no a utilizar una prueba trasladada, que sabemos lo que pasa con la prueba trasladada en nuestra sistemática, y vamos entonces a cumplir esos requisitos. Venga, hombre, vamos a enviar la orden, vamos a cumplir con esos parámetros de solicitud, ordenación, realización, para llevar a una valoración a un juez con función de control de garantías constitucionales, pero no simplemente vamos a traer eso. Pero miremos qué nos dijo o alias Joyner. Ah, venga, yo sí conozco a una alias Sara. Pero si verificamos todo el lleno o todo el núcleo de esa entrevista, no aparece el nombre. Y algo que llama mucho la atención, señoría, y eso se deja constancia en el informe. Y es que cuando nos vamos a verificar, señoría, ese lugar de toma de las entrevistas, tendríamos que entender varias situaciones. Se habla que estas personas que fueron entrevistadas dentro de estos 3 radicados, porque posterior a ellos surge un radicado del 2015, estas personas todas al parecer pertenecieron a la GAOR 18. Señoría, voy a solicitar con su venia la autorización para que me permita compartir pantalla del informe de investigador de campo para hacer esto un tanto más didáctico. Se autoriza, señor defensor, se autoriza. Es una ayuda metodológica. Gracias, señor. Vamos a verificar entonces entrevista del 7 de diciembre del 2020. Algo que debe llamar la atención del despacho, señoría, como venía manifestando, es, uno, que cada una de las personas que haré relación hicieron parte, al parecer, del GAOR 18, disidencias de las extintas FARC-EP. Y entonces, al hacer parte de dicha estructura, surgen preguntas que no se contestaron a lo largo de la argumentación, ni siquiera a lo largo de los elementos. Venga, vamos a mirar, señoría, que varias de estas personas al parecer están privadas de la libertad. No creo que en la cárcel La Paz pues vamos a tomar una entrevista, porque va a ser un lugar pues muy cómodo y muy ameno para ir a que me tomen una entrevista. Pues me imagino pues que está privado de la libertad. Y entonces tendríamos que mirar, venga, el instrumento investigativo utilizado, uno que pretende hacer valer la delegada de la Fiscalía y darle ese poder suasorio, ¿surge de dónde? Surge de que se adhirieron, digamos, a la JEP, porque hay unos documentos de la JEP que ahorita le menciono a ellos, pero es que si se adhirieron a la JEP, cuando se habla de esa construcción de esa verdad histórica, pues son documentos que no podrían ser utilizados en un proceso judicial. Bueno, digamos, no, surgen las entrevistas dentro de un proceso ordinario, pero entonces esas entrevistas están dando resultados de cara a que se preguntaría uno, Piedrahita Oquendo entonces sirve como informante de Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, o se acogió a un principio de oportunidad, o simplemente de manera autónoma, de manera, digamos, bastante enérgica, la Policía Nacional, Policía Judicial, pues le dio simplemente, venga, vamos a entrevistar todos los que aparezcan como exmiembros del GAOR 18. Tendríamos que mirar desde el tema de legalidad, incluso desde el tema de licitud del mismo acto investigativo. ¿Será que cuando una persona se está autoincriminando, tal cual como se hace en cada una de las entrevistas, podría tomarse sin presencia de un profesional del derecho, siquiera Ministerio Público, siquiera la presencia de un fiscal? Porque miremos que quien acompaña la diligencia es Policía Judicial. Pero entonces, lo importante de cara al fondo de esta primera entrevista que nos llega es, venga, pertenecí a la GAOR 18 de residuales de Ituango hace 3 años atrás, en vereda Conguital de Ituango. Empezando el 2018 me obligaron a ingresar, porque ese mismo día me fui con ellos, de ahí llegué a una finca, la casa estaba sola y llegamos, si miramos el contenido de dicha entrevista, nunca podríamos concluir que Sara pues pertenece a ese nombre de pila. Pero entonces continuamos con el análisis a ver si vamos encontrando algo, y nos dicen, venga, entrevista del 15 del 07 del 2021, o quien
se coloca como alias Tres Arepas. Entonces tenemos que dicha entrevista fue recepcionada en el lugar de Coq, Medellín, bajo el radicado que se viene haciendo mención, diferente al que estamos hoy, 2018-00263, y se habla de alias Sara. Pero hay una situación con este testigo, señoría, y es que se habla ya de un segundo alias o remoquete, Sara o la Negra. Y entonces nos habla también de esta situación de cara a dos momentos importantes. Uno, hay una entrevista anterior del 27 del mes 4 del 2021 dentro del radicado 2018-0263. Me habla de Sara, única y exclusivamente Sara, y posterior a ello también me indica o alias la Negra. Pero después de esa situación llega esta entrevista. Venga, es que hay una seña particular y es un tatuaje que al parecer dice tatuaje en la mano izquierda. Tendríamos que mirar también de cara al aditamento militar o a ese equipamiento militar. Nos dice, es quien siempre porta una K-47. Vamos a seguir analizando. Tendríamos aquí al señor, tendríamos dentro del radicado 2021-0131, lugar Jicoc, Medellín. Acá manifiesta que el grupo se llama Frente 18 Román Ruiz de las FARC. Fue en diciembre de 2017, tenía 27 años, estaba en San Agustín en Ituango, ingresé por el problema de los paramilitares. Dice Sara, es la mujer de Ramiro, guerrillera raza, es promoción para hacer cabecillas, cocinera especial, como él es diabético, no puede comer sal, tiene 19 años, 1,72 aproximado, tiene una cicatriz en la cara de lesmaniasis y un tatuaje en la mano derecha color verde y rojo, flores rojas y hojas y el nombre de... Fue novia mía por 2 años. Importante esta situación con el señor. Fue novia mía por 2 años. Estuve en combates con ella en Río Sucio 2020 contra los paras. Ella carga fusil M16 de Campamento Antioquia. Ingresó al grupo como a los 5 días de yo haber ingresado. Vámonos a analizar otra situación y es de cara al señor, vamos a mirar el radicado nuevamente dentro de ese análisis formal, 11-001-60-0, 1-020-18-00263. Miremos el lugar, Hospital General, piso 6, habitación 643. Ya esta persona, que al parecer es desmovilizada también, de la GAOR 18, menciona, sí, tiene 22 años, estatura 1,60, con textura gruesa, color trigueño, usa gorra y pañoleta, cabello liso, anda con un fusil, ya no es AK-47, ya no es M16, sino un fusil R-15, conocimiento de enfermería y sin señales particulares. Es la mujer del ruso. Tendríamos al señor entrevista dentro del radicado 2021-0131, dice que es guerrillera raza, acá nos interesa, señoría, el aditamento militar M16. Vamos a verificar esta situación de señas particulares. El señor Zapata nos dice cabello largo, negro, ondulado, caribonita, piel trigueña, tatuaje en la mano izquierda, que es el nombre de ella. Vamos a mirar el señor sin señales particulares. Vamos a mirar al señor, tiene cicatriz de un pito en el lado izquierdo. Vamos a mirar, señoría, tiene cicatriz en la cara de lesmaniasis y tatuaje, ya no en mano izquierda, sino en mano derecha, ya este es color verde y rojo, flores y hojas. Y el nombre, al parecer, fue pareja mía por 2 años. Tendríamos que mirar entonces, señoría, de cara a este primer recuento de esos elementos, de ese primer barrido, y es cómo es la creación o cómo es el surgimiento de estos actos investigativos y el por qué se llega a dicha situación. Nos decía ahorita la delegada de la Fiscalía, venga, es que apenas hasta el 2024 en la multicitada caravana de la UNP es que nos dimos cuenta que alias Sara, porque antes no la teníamos identificada. Pero entonces miramos de los actos investigativos y podrían surgir varias hipótesis, señoría. Uno, que de la supuesta Sara que habla la delegada de la Fiscalía dista de ser quien se encuentra sentada en el banquillo del imputado el día de hoy. Dos, que existen varias personas con el mismo remoquete. Tres, que simplemente lo que se hizo fue, como se dice, lo voy a decir de manera muy respetuosa, una expedición de pesca que por mala suerte para la señora fue quien cayó en el anzuelo o quien cayó en esa atarraya, en esa red.
Porque si nos ponemos a analizar de manera juiciosa, coherente y hilvanada cada una de las versiones entregadas por, al parecer, exintegrantes de la GAOR 18, concluiríamos, señoría, que cada una de estas personas nos está hablando de una persona diferente. Podríamos concluir que aquellos que manifiestan ser compañeros de combate, incluso compañeros sentimentales, se contraponen dentro de lo que sería ese análisis de coherencia interna del testimonio, yéndome un poco a esa psicología del testimonio, y es, venga, dentro de los mismos elementos se contradice quien al parecer estuvo al lado de quien hoy nos presentan ante usted, señoría, y pues temas tan particulares como cicatriz en la cara de lesmaniasis, brazo derecho, brazo izquierdo. Estamos hablando de gente que al parecer tiene un conocimiento no menor sobre armamento y pues obviamente, señoría, los que conocemos un poquito de esta situación también sabemos, venga, es que una K-47, un M-16, un R-15 no tienen similitud alguna, ni siquiera en el calibre, y eso pues obviamente lo debe saber un excombatiente. Y entonces estos errores es lo que permiten llegar o abrir la puerta tanto en mi oficina como en su despacho judicial a una invitada que nos trae la misma fiscal delegada. Y es esa invitada que se sienta, y lo digo de manera muy respetuosa, se sienta a tomar tinto con nosotros hoy en este proceso, que es la duda. Y esa duda deja ese sinsabor que al momento de analizar estos elementos, pues se diría de manera, creo yo, que contundente y sin temor a equivocarme, la Fiscalía General de la Nación falta a esa obligación que se tiene desde la misma sistemática, desde la misma ley 906, de realizar actos serios de corroboración y verificación. Pero entonces pasemos a esos actos de corroboración y verificación. Creo yo, señoría, que es más desgastante tener que acudir a esta situación, pero pues obviamente debo dejarlo. Y es, voy a pasar acá de manera rápida al último acápite, y es analizando la situación particular de los informes de inteligencia. Y aunque no se hizo mención ni para la construcción de la inferencia, ni para la construcción de los fines, ni mucho menos dentro de ese análisis constitucional, pues debe resaltarse que esos lineamientos, tal cual como se deja la información en dicho informe que fue trasladado, dichos informes, tanto el de Montería, tanto el de Medellín, tanto en donde se informa que se hace parte de las filas guerrilleras, no pueden darse ni siquiera ese mínimo de valor o poder suasorio dentro de esta diligencia judicial. Y para ello entonces se tiene, señoría, el copia y pegue, si se quiere, de ese artículo 35, donde se habla de ese valor probatorio de los informes de inteligencia, de estos informes de inteligencia, en donde se dice, venga, en ningún caso esos informes de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales y disciplinarios, pero ese contenido podrá constituir ese criterio orientador durante la indagación. Palabras más, palabras menos, ocurre lo mismo que con las fuentes no formales. Y es que eso quiso hacer el legislador en esa ley 1621 del 2013 y que posterior a ello en esos decretos, en esas resoluciones, en esos lineamientos, tanto Policía Nacional, tanto batallones militares, en este caso el Ejército, han desarrollado ese cuerpo de inteligencia, pero bien se sabe que el poder suasorio ni siquiera se habla de poder menguado ni mermado, sino un poder nulo. Nos quedamos entonces con las entrevistas de los excombatientes. Nos quedaríamos entonces, señoría, pues si usted dentro de su laxitud y ahondando en garantías, pues de cara a la delegada de la Fiscalía, pues va a verificar ese reconocimiento fotográfico, reitero, que no se utilizó, pero pues obviamente lo trasladó la delegada de la Fiscalía y pues digamos siendo leal del señor Luis Alfonso Tavares Misas, tendríamos que mirar que aquí, y lo he dicho no a modo de mofa porque no es un escenario para hacerlo, pero sí nos va a tocar, señoría, ponerle toga a los policías. Ya ahorita nos están cambiando todo el trámite protocolario que se debe seguir. Y es que el reconocimiento fotográfico es un acto investigativo reglado. Y como es un acto investigativo reglado, debe cumplir con el lleno de unos requisitos. Vamos a mirar el checklist. ¿Hay solicitud de ordenación? Sí, la delegada de la Fiscalía cumplió con dicha solicitud. Pero nos vamos, señoría, a la construcción del banco de imágenes, en donde usted podrá observar, señoría, lo novedoso del asunto. Y es que el banco de imágenes nos dice nuestra normativa vigente, este código adjetivo, venga, es que tenemos que utilizar un protocolo y es, vamos a poner fotografías de personas que tengan similitud morfofacial y vamos a permitir que quien reconozca en este momento nos diga si de quien se está haciendo el reconocimiento o no.
obedece a la señora. Y me ponen, señoría, un montón de fotografías de gente al parecer uniformada con armamento y prácticamente me dice el testigo, este es Juan, este es Pedro y este es... Ah, o sea que dentro de esa revista que pasa usted, señoría, como controlador de garantías, también se nos quedó ese reconocimiento fotográfico por no cumplir ese protocolo, por no cumplir esas reglas de juego al momento de construcción de ese álbum. ¿Se analizan garantías? Por supuesto que sí. Ya será por allá en juicio que nos explique el investigador por qué cambió o por qué legisló en esta situación. Pero para el tema formal no pasó, no pasó el peaje, como se dice. Tendríamos que mirar entonces, aparte de esta situación, la otra gran novedad que se nos presenta, señoría, dentro de esos anexos. Y es ya no el reconocimiento fotográfico, sino el cotejo morfológico. Y es que el cotejo morfológico casi siempre, ya digo el casi porque hoy se cambió la situación, la fotografía que es indubitada surge de la web service. Aquí lo que hacen los investigadores es que le tomaron foto lo que al parecer es una tarjeta de identidad, porque pues se ha dicho hasta la saciedad del cansancio que no existe cédula, incluso se ven los numeritos ahí, y empiezan a hacer un cotejo morfológico. Señoría, lo que nosotros tenemos hoy diferente a lo que se practica en juicio, en donde nos explican procedimientos, protocolos y demás, es eso que nos trasladó la delegada de la Fiscalía. 428 folios, en donde vamos a mirar este cotejo, página 169, y la conclusión que sacará el despacho, estoy totalmente seguro que es a la misma que llegó esta defensa. El cotejo que me llegó a mí no se ve. ¿Cómo controvertir un documento que no se lee? Yo veo unas manchitas, unas más claritas, unas más oscuritas, y veo unas líneas que ubican algo, será. Y cuando voy a tratar de leer las conclusiones, el análisis técnico, instrumentos técnicos utilizados, sorpresa, el perito me dice, no se utilizó, no aplica. Y más abajo, no se lee, no se ve. Que más adelante se podrá enmendar en acusación y nos trasladen a color como debería ser. Eso será un tema ya de más adelante, pero para hoy, señoría, el cotejo también se perdió. Van y me revisan algo y es, venga, Sara, porque es como se ha referido la delegada de la Fiscalía a las señoras a lo largo de una diligencia judicial, en este caso la cuarta audiencia. Venga, Sara, es que a usted se le dio la oportunidad de reincorporarse a la vida civil. Venga, es que a usted la cogieron al lado de personas que pertenecen a un grupo ilegal. La pregunta es, ¿y entonces? Porque es que de esa caravana de la UNP, señoría, no se nos trajo, no está de más traer esa sentencia C567 del 2019, no se nos trajo un acta en donde se diga, venga, capturaron. Y tiene fuerza vinculante esta sentencia. Porque es que aquí no es simplemente especular, es argumentos sin soporte, señoría, y lo digo también con total respeto, aprovechando pues que estamos en agosto, allá en la Feria de las Flores, en las tarimas de Trovas, pero en una audiencia en donde se está debatiendo la privación o no, cautelar, eso sí, de la libertad de una persona, pues creería yo que esta situación sin sustento probatorio quedaría totalmente huérfana y obviamente sería desechado como argumento propuesto por la Fiscalía. Nos trae un documento de la JEP donde dice no registra. Nos trae un documento de reincorporación donde dice no registra. Nos trae documento de antecedentes. No tiene antecedentes. Ah, pero es que a usted la cogieron en la caravana de la UNP y ahí solamente iban cabecillas y las mujeres de los cabecillas. Pero hasta ahí, solamente hasta ahí, nos dimos cuenta cómo fue esa conclusión. Lo que llamamos dentro del análisis inferencial como inferencia por contaminación o inferencia por arrastre, o cómo fue esa situación. Porque acá lo que se trajo es esa falacia que se conoce de culpabilidad por asociación. Existen guerrilleros trasladándose en una caravana de la ONP. Si va con esos guerrilleros, se llega a una conclusión inválida, luego entonces hace parte de la guerrilla colombiana. Pero la pregunta es si los elementos. ¿Dónde está un elemento de convicción por lo menos mínimo que permita conectar? Lejos de lo que no podemos analizar, que es esos informes de inteligencia, lejos de esas entrevistas de al parecer desmovilizados que no sabemos por qué están dando entrevistas, ni bajo qué radicado, ni por qué situación, ni por qué están privados de la libertad, o si están en la JEP, o si están condenados, procesados. No sabemos porque no tenemos sino los datos de policía judicial.
Y entonces se continúa haciendo la construcción inferencial de esa manera ya no deductiva, sino inductiva. Y es que se tiene una hipótesis y se está haciendo todo lo posible para unir e hilvanar todo a esa hipótesis que se planteó la Fiscalía General de la Nación. Y aquí sería esa inferencia construida sobre una base de actos neutros o equívocos. Y entonces tendríamos también la inferencia única y exclusivamente construida sobre el cimiento de la imputación de un tercero. En la práctica judicial, señoría, dentro de las buenas prácticas, dentro de la experiencia judicial, se sabe que ese poder suasorio que se le da a los exmiembros de dichas estructuras, reitero, esto es un caso novedoso, pues siempre se trae con interrogatorio indiciado, declaraciones, con constancias de por qué llegan aquí, pero digamos que en este caso, analizando lo sustancial, tendríamos que mirar que el dicho de estas personas que al parecer son desmovilizados, quien casualmente pues dio entrevista a la fiscalía, serían testimonios que podrían gozar de ese contenido espurio, si se quiere, podrían gozar de ese contenido dudoso, y que la etapa para poder corroborar y validar y dar ese poder no es aquí, en donde se exige ese sustrato mínimo, ese nivel de suficiencia probatoria de inferencia, sino por allá, cuando estemos debatiendo en juicio, cuando estos testigos se presenten y se pueda ejercer el contradictorio. Siguiendo entonces de cara a esa construcción uno o desarrollando lo que se viene analizando como reserva legal, que le voy a poner ese título y es necesidad de cara al fin, si se cumple con ese primer escalón inferencial para la hipótesis tipo que ya se viene hablando y no es de gratis, señoría, que se haya solicitado a la delegada de la Fiscalía en las aclaraciones de imputación el por qué se determina como GAOR 18. Y es que si nos vamos, señor juez, a la Convención de Palermo, si nos vamos a hacer un análisis juicioso, incluso antes de la 1908, a esa directiva permanente número 15 del 22 de abril, y es que ese acuerdo de comandantes pasa esta información al Consejo de Seguridad Nacional y es el Consejo de Seguridad Nacional quien avala mediante una resolución que dicha GAO es una GAO, diferente a cómo se utiliza con las GDO. ¿Y cómo se hace esto? Analizando esa fuerza, dispositivo, composición, poder bélico, análisis de complejidad transnacional. Venga, no es solo local, enfrenta al Estado, sí, pero es que acá no es simplemente decir, venga, es que todos sabemos que en Colombia hay guerrillas y que hay disidencias. Es que aquí es con elementos. Y el elemento que se pide es, venga, ¿desde cuándo existe? No que porque en el 2016 se les dio la oportunidad y que alias Cabullo y que alias el ruso. No, debe existir una constancia suscrita, uno, por el acuerdo de comandantes, dos, por el Consejo de Seguridad Nacional. Diferente si estuviésemos hablando de una GDCO o una GDO. Le ponemos la cereza al pastel, señoría. Porte de arma de fuego, porque vemos fotografías suyas portando armas. Y porque por allá el 8 de agosto se encontraron fusiles, municiones, armamento, maletines, y la pregunta es, venga, ¿y cuál de esas fotos es? Si yo traslado unas fotos que no se utilizaron y aquí pues sí tendré que hacer ese salto porque creo yo que sería desgastante e inoficioso. Manifestaba entonces, señor juez, que si usted considera, después de hacer esa revisión documental, argumentativa, probatoria, si se quiere, constitucional, de ese primer peldaño, pues no sería suficiente si usted encuentra esa inferencia razonable de autoría o participación. Tendría que subir a ese segundo eslabón, ese fundamento teleológico o esos fines de la medida de aseguramiento. Y para esos fines, entonces, la delegada de la Fiscalía nos trae a colación varias situaciones. Venga, se está pidiendo o es necesario, mejor, es procedente para la Fiscalía echar mano de la medida privativa de la libertad. Y se dice, venga, es que hay una interceptación a un abonado celular 4614 de la mamá. La mamá fue capturada también. La mamá está interceptada. Y la pregunta sería nosotros, ¿cómo logramos concluir que en realidad es la mamá? Un acto investigativo, señoría, que al parecer viene desde el 2015, porque se hacen inspecciones a procesos del 2015, 2018, vámonos a 2021. Y para soportar un dicho de que es la mamá,
Pues creo yo que lo más sencillo es pedir ese registro civil de nacimiento, que dentro de ese revista formal que se debe hacer, pues sería dable analizarlo de esa manera. Pero ocurre otra situación aquí con este abonado celular, el informe de interceptaciones. Y es que para interceptar de cara a ese artículo 250 superior, la Fiscalía tiene la facultad de emitir esa orden y que le den cumplimiento a la orden. Pero quien analiza tiene unas aristas diferentes y es que debe ser nombrado como analista de comunicaciones. El nombramiento no está, brilló por su ausencia. Y entonces acá nos traen un formato de informe, pues obviamente hay unos estándares porque internamente y más en instituciones como Policía Nacional, Ejército, Fiscalía, todo está estandarizado. Pero nos cambiaron el formato y nos dicen, no, venga, vamos a colocar el ID, la fecha y empecemos a contar lo que uno conoce como la ODA. Aquí ni siquiera lo señalan así, lo que conocemos como la ODA. Y entonces no se sigue ese rigor porque no sabemos y pareciese más que quien se postula como analista de comunicaciones nos está contando una historia, por no llamarlo de otra manera, no para una audiencia, sino allá afuera en las sombrillas de la Alpujarra. Porque cuando miramos el soporte que se puede traer a ese anexo documental, y es, venga, para yo poder mirar que ese análisis de esa interceptación surge de esa manera, ya se nos ha dicho, a grado de inferencia, claro está. ¿Quiénes eran los interlocutores? No sabemos. ¿Cuál era el contexto de la conversación? No sabemos. Una persona tercera que diga, sí, efectivamente, ese celular es el que utilizaba la mamá, tampoco se tiene. Venga, vamos a hacer una situación más práctica, vamos a pedir a ver si ese celular tiene datos biográficos de la mamá o de tampoco lo sabemos. Por la última, entonces, vamos a trasladarle por lo menos un audio al señor defensor, un audio donde se escuche la voz que él con su cliente por lo menos sabe si es su cliente o no. Tampoco lo tiene. Ah, bueno. Pero entonces, Fiscalía General de la Nación en cabeza de su delegada nos dice, usted es requerida por la autoridad, pero para ese 24 de julio del 2024 no tenía orden de captura. No estaba identificada. Y miremos quién la acompañaba para esa fecha. Y esa es la conclusión que se saca. Venga, señora Vivian, si el 8 de agosto hubo un operativo en Palo Blanco, incautaron absolutamente material bélico, capuchas de la lucha continúa, brazaletes de las FARC, escritos, armamento, munición. Y la pregunta es, ¿y qué elementos se nos trajo para vincular a la señora Viviancia a dicho evento del 8 de agosto? Es más, por ahí se dice, señoría, que la hirieron en combate y que por eso se vino a Medellín. Y supuestamente vino herida de combate a resguardarse a Medellín. Pero entonces, dentro de esa teleología que se debe analizar, nos trae tres fines. Recordemos, señoría, ley 1908, digamos ese carácter, si se quiere o se entiende desde el elemento subjetivo, esa ley aplicable, ley 1908. Y tendría que analizar la delegada de la Fiscalía, para este caso nos dijo los tres fines. Usted no se ha querido someter, siempre regresa al área y es de conocimiento que usted sí viene a Medellín, pero siempre se devuelve para allá, para los campos de combate. Yo estuve buscando en los 428 folios y en el anexo de las fotografías donde la diferencia me mostraban que venía a Medellín y regresaba al área y que se le ofrecía sometimiento a la justicia, reincorporarse y no lo encontré. Aquí empieza el primer error, de cara a los fines, claro está. Concursa, si se quiere de esta manera decirlo, el numeral 1 y el numeral 7. Se ha analizado de cara a esta situación particular por parte de la Corte dentro de ese análisis juicioso que debe hacerse, no simplemente, como se dice, esto es como inflando globos. Y entonces se debe analizar de cara a ese 310 y se dio el ejemplo de un acceso carnal abusivo, un delito sexual con menor de 14 años y el fin de peligro se soportó sobre ese numeral 6, cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años, mutatis mutandi, y cambiemos lo que se tenga que cambiar, concierto para delinquir, porte de arma. Ahorita hablamos de la misma naturaleza, pero entonces aquí sería, venga, delegada de la Fiscalía. Pero es que el numeral 1 me habla de dos supuestos, hay una O que es disyuntiva. Nos hablaron de probable vinculación con organizaciones criminales. Y la probabilidad se deriva de cara a los elementos, pero es que recordemos que el nomen iuris o la hipótesis tipo que se trajo es concierto para delinquir. Usted pertenece a la GAOR 18. Ah,
Y entonces me habla también del 7. Cuando haga parte o pertenezca a un grupo de delincuencia organizada. ¿Cuál? GAOR 18. ¿Y dónde nos queda entonces ese principio de prohibición de doble incriminación? ¿Será entonces posible utilizar esos mismos elementos, ese mismo argumento en todo el desarrollo, necesidad de cara al fin, necesidad de cara al medio, todo lo que es reserva legal y análisis constitucional? La respuesta claramente sería no. Eso puede ser dentro del numeral 1 y numeral 7 del 310, tendrían que ser desechados de plano, usted, honorable juez. Pero nos trae número de delitos y naturaleza de los mismos. El legislador previó una situación particular, naturaleza. Y nos vamos, señoría, a analizar ese título 12, delitos contra seguridad pública, y tenemos que mirar, venga, la naturaleza de estos delitos sería ¿cuál? La hipótesis tipo de ese acto de comunicación, en este caso imputación de cargos, si se quiere, pues ahorita ya con ese control más o menos amplio, pues ya se está aplacando un poco esta situación, pero si se quiere podrían imputar todo el código. Ahí nosotros no tenemos nada para hacer más allá de ese control formal. Ahorita pues nos sueltan un poquito las manos, pero nos exige una segunda situación, y es y la naturaleza de los mismos. Aquí ya no es disyuntiva, sino copulativa. O sea, los dos supuestos, número de delitos y naturaleza de los mismos, es la misma naturaleza. Pero continuamos. Numeral 5. Y en numeral 5, señoría, hay una situación particular, y es que hay una palabra que, si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, si nos vamos a la semántica misma, si vamos a analizar ese primer supuesto que se nos trae, es cuando se utilicen armas de fuego. Y aquí nos están hablando de portar. Caso diferente, señoría, un ejemplo bastante pragmático. Hay un homicidio con arma de fuego. Se utilizó el elemento bélico para lo que fue creado. Decreto 2535, el 3 de diciembre del 93. Arma de fuego se hizo para disparar, producir el fenómeno de deflagración. Ahí se utilizó el arma. Dentro de la imputación, dentro del argumento, dentro de los elementos donde observamos utilización de armas. Porque es que utilización es totalmente diferente a portar. Portar y utilizar es algo abismalmente distante. Entonces, cuando miramos ese peligro para la comunidad, fin que se ha denominado como fin extraprocesal, y aquí se traen fines intra y extraprocesales. Fines intra, se habla de la no comparecencia, la obstrucción a la justicia; extra, protección a la víctima, a la comunidad. Es un tema ya de, sería un control difuso de convencionalidad, si se quiere. Venga, es que aquí se me afecta esa presunción de inocencia, aquí tenemos que hacer o echar mano de lo que del artículo 93 en esa integración del bloque de constitucionalidad, y en ese análisis convencional nos dice, no, es que eso sería un fin para la pena. Aquí, para el proceso, una medida cautelar sería la no comparecencia, obstrucción a la justicia, pero extraprocesal se trae el peligro para la comunidad, y por eso se debe revisar con lupa. Y cuando se revisa con lupa, aquí derecho doméstico, venga, doctor Juan, no se me vaya para allá para allá, ley 1760 del 2015, entonces nos enseña y nos dice, venga, hay que mirar la medida de aseguramiento con especial cuidado. Y es, uno, revisando ese currículum vitae que nos trasladó la delegada de la Fiscalía, para mirar de cara a esa sentencia C318 la personalidad. Y no estoy hablando aquí de un análisis desde la psicología clínica, forense, social, si se quiere, sino jurídicamente hablando y desde la parte judicial. Usted, pues, obviamente, señoría, no hay antecedentes. Entonces, riesgo de reiteración, no hay antecedentes, no hay una sola anotación. Es primera vez que se enfrenta al poder punitivo. O sea, ese currículum vitae está incólume, está diáfano. Pero entonces seguimos construyendo el análisis de cara a lo que se decía por el gran maestro Michele Tarufo. Miremos la medida como un problema futuro. Y aquí nos ponen en juego de estar haciendo la labor del adivino, o mejor, lo ponemos a usted, señoría, a hacer esa situación, y es pronóstico a futuro. Proclividad con el delito, todos salieron negativos para la Fiscalía. Más juicioso el legislador, cumple con alguno de esos numerales, no se cumple ninguno. Más juicioso todavía, pena imponible. Y más juicioso todavía, gravedad y modalidad de la conducta. Pero cuando vemos esta situación, la gravedad y modalidad de la conducta no es porque sea una GAOR, no es porque sean disidencias de las FARC, no es tampoco por lo que nos dice ahí el Código Penal, sino por el caso particular. ¿Qué se tiene? Sí,
iba en un carro de la UNP, que venían del Catatumbo, según nos dijeron. Eso tenemos. Y que hay unas fotos donde no sabemos si en realidad es Viviansi y si esas armas que se ven ahí son de verdad. No sabemos, no podríamos saber. Vamos entonces a mirar si esa gravedad y modalidad de la conducta eminentemente dolosa, pues porque así lo prohibió el legislador, pero esa gravedad sería motivo suficiente y ya se nos dijo en donde ese parágrafo del 308, venga, no es suficiente, no es per se un motivo suficiente para la imposición de una medida. Tendría que probar, y esa probanza no se debe entender, digamos, de manera negligente, aquí se aplicaría una interpretación un tanto flexible, porque ese probar del que habla el legislador es, venga, explíquenos por qué no proceden otras diferentes, porque es que vamos a afectar un derecho fundamental, no absoluto, pero sí fundamental, y estamos ante la égida de una afirmación de la libertad. 295 al 320. Vamos a analizar entonces ese derrotero. Venga, hombre, hay una situación con usted, señora Viviansi, y es que existe un peligro latente porque existe una organización. Y es que el análisis a futuro no se hace de la organización, se hace de la señora Viviansi. Haciendo nuevamente, reitero, ese checklist del 310, se quedó corta la Fiscalía General de la Nación para argumentarlo. Y obviamente probárselo a usted. Hubo una confusión, señoría, hubo una confusión con dos fines constitucionalmente protegidos. Y es, venga, hay un fin que es esa obstrucción a la justicia. Y entonces se nos dice, es que es una estructura bastante complicada, es una estructura que tiene un poder de guerra bastante amplio, inició por allá con Cabullo, después con el ruso, usted es cabecilla. Pero entonces lo que se esperaba, por lo menos para soportar este fin es, venga, uno, la señora tiene la capacidad demostrada en elementos, a grado de inferencia, de asesinar testigos, comprar testigos, presionar funcionarios, comprar funcionarios. Es que su sola libertad sería la amenaza latente, en palabras de la Fiscalía, para la integridad del proceso y las pruebas. Pero entonces todavía estoy esperando un acto concreto, real y atribuible a la imputada, dirigido obviamente a destruir, amenazar, torcer, y me disculpa lo coloquial, alguna prueba que ha presentado la Fiscalía. Es más, señoría, la tienen recolectada desde el 2021. Y eso se mirará ahorita en el análisis constitucional de cara a esa urgencia temporal. Desde el 2021 tienen recolectada la prueba. Bueno, entonces, como no hay acto concreto, real y atribuible a la imputada, surge la falacia de la amenaza latente. Sería una especulación obviamente inaceptable, señoría, y es decir, toda persona con acceso a un arma podría usarla para amenazar a un testigo. Y entonces acá no es potencializar un abstracto, sino basarnos en probabilidad, si se quiere, fundada en hechos y elementos. Una llamada interceptada, el testimonio de un testigo amenazado de estos días, o así sea, pues antigua. Algún plan que sea descubierto por la Fiscalía General de la Nación. No hay inferencia para esa posible obstrucción. Venga, es que usted no tiene voluntad de adherirse a la justicia y por eso hay riesgo de reiteración. Y nos dice de cara a este mismo fin, y por eso digo que hay una confusión, y es que nos habla acá en este programa argumentativo de la comparecencia. Y entonces, siguiendo con el hilo lógico, señoría, para ya pasar a la comparecencia en el estándar o en el estadio que sí se debe argumentar, es si hay testigos que al parecer están amenazados, son testigos que no sabemos si están privados de su libertad o dónde estarán, la solución que tiene el Estado en primer momento es no encarcelar o no detener privados de la libertad de manera preventiva, por eso es un tanto más técnico, a todos los presuntos miembros. Aquí la solución es activar delegados de la Fiscalía, activar programas de protección a testigos, porque es que la Fiscalía no puede usar su propia incapacidad para proteger a un testigo como argumento para suprimir la libertad de mi defendida. Riesgo de no comparecencia. Y nos dice 312 y nos va a hablar, venga, señoría, hay un tema particular aquí, es la gravedad de los delitos. Y la gravedad de los delitos, ¿cómo la evaluamos? Según la Fiscalía, por el monto de la pena, abro y cierro comillas.
Pero entonces, si nos vamos a la teoría de la pena, señoría, vamos a entender que la pena surge de un tema netamente político, y no hablo político de extremos de derecha ni de izquierda, hablo político de polis, hablo político de política y análisis criminal. Aquí el quantum punitivo no determina la gravedad o no de un delito. Habla ese delito o esa conducta reprochable, qué tan castigable es en una zona geográficamente establecida, con sus propias leyes y demás. Pero entonces, si nos vamos al quantum punitivo, nos habló de homicidios, de secuestros, pero es que aquí estamos ante un concierto, parte de 8 años, y ante un porte que por ese agravante partiría de 22. Y entonces se nos dice que aparte de eso, usted tiene arraigo. Y él no tiene arraigo es porque en los derechos del capturado no aportó ningún documento. Y me voy por allá, señoría, rápidamente al artículo 303 y voy a mirar por allá el numeral 3 y me hablan del derecho a guardar silencio. Y por allá le prometieron a ella, no podrá ser usado en su contra. Estaba acorazada por ese derecho. Por allá lo pelearon como los gringos en este tema de las reglas de Miranda. Todo este tema que es lo que nos traen aquí. Y entonces, decir usted no tiene arraigo porque no aportó cuando la capturaron. Hoy se está presentando ante su estrado un arraigo, señoría, que ahorita, pues obviamente, haré mención, incluso dos, y ahorita explicaré el por qué. Tiene la capacidad de permanecer oculta porque hace parte de un grupo ilegal. Nuevamente, una conclusión sin enlace o puente lógico. El daño causado y nos trajo un evento de las veredas y la zozobra. Pero es que esto no compone una no comparecencia. Entonces vamos a analizar de manera práctica desde la defensa cómo se miraría esta situación. Tendríamos que mirar que la Fiscalía General de la Nación hizo la tarea de cara a decirme, venga, es que Vivianzi López Varela tiene visa, tiene comprado unos tiquetes para irse para el extranjero, tiene familiares en el extranjero y por eso se puede ir del país. Debería, y esto es una crítica a la institución, lejos de ser a la doctora Gladys, que con sumo respeto, pues obviamente se ha presentado en estas audiencias, pero debería darle vergüenza, señoría, a la Fiscalía General de la Nación decir que hay que detener a una persona cuando no es la finalidad o la naturaleza de una medida cautelar, que no es sancionatoria, no es una venganza, que porque de pronto se nos vuela. Pero es que entonces de pronto se nos vuela, ¿es basado en qué? Ni siquiera un pasaporte, pues no sé, que nos digan, tiene familiares para abajo, para Leticia, para la Amazonas, Punta Gallina, Cabo Tiburón, tampoco se trajo. Es más, nos acreditó, sí, en Medellín tiene una hermana, en Campamento tiene a la mamá. Y vamos por allá a verificar qué nos pide el legislador de arraigo y se cumple con eso. Hay otro procedimiento anterior en su contra y eso lo sabemos, dice la delegada de la Fiscalía, caravana de la UNP. Y por eso usted no tiene la voluntad de someterse a la justicia. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, señoría. Es más, la misma delegada de la Fiscalía dice, es que usted cuando pasó lo de la caravana de la ONP no tenía orden. ¿Entonces voluntad de qué? No ha sido llamada por la justicia. Hoy, y por eso está definiendo su situación. Y de aquí pasa, y esto es una crítica que se ha dado, y es, vamos a utilizar lo del 313A. Vamos a verificar eso que nos trajo la delegada de la Fiscalía. 2 años, existencia del grupo. Se conformó en el 2017. ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿Lo buscamos en las noticias o dónde lo buscamos? Porque hay una exigencia de la multicitada ley 1908 y hay entregado una función específica al Consejo de Seguridad Nacional y al Acuerdo de Comandantes, con ese fin atribuido, indicado, enrostrado en la imputación, extorsión. Entonces, sería un análisis juicioso que se debe hacer a ese numeral segundo de ese 313A. Armas letales, pues, en acciones delictivas. Yo creería, señoría, y no diciéndolo como doxa ni como opinión, sino desde la misma epísteme que nos arroja esos elementos y es cómo saber qué armas utiliza un grupo que ni siquiera sabemos si existe o no. Y vuelven y nos traen el territorio geográfico, pero vuelvo y digo, ¿y qué pasa entonces con la doble incriminación? Luego entonces no se agravó el porte por ese numeral 7. Agravémoslo aquí, pidámoslo aquí y utilicémoslo en donde se pueda para que se aplique la consecuencia jurídica que nos trae ese supuesto de hecho. Venga, la cantidad del grupo. Y nos contó que regresó de Valdivia, que tenía como 60 personas, pero que por los enfrentamientos ahorita tiene 40.
y que utilizan menores. Y dice, la propia Sara era menor, nos habló de una niña de 14 años. Es una tragedia, señoría, que ese flagelo creo yo que todas las familias colombianas lo hemos vivido, y más los que fuimos nacidos y criados en las montañas, de donde logramos determinar la cantidad de personas. ¿Dónde está el listado, pues, si se quiere, de las personas? De pronto por allá en los informes de inteligencia que no podemos revisar, que sí podemos revisar, claro está, ahí están, pero no le podemos dar ese poder suasorio. Tendríamos entonces que verificar, señoría, que al terminar o cerrar esta primer cajita de necesidad de cara al fin de procedencia dentro de esa reserva legal, dos momentos, inferencia y fines, se abre una cajita que es mucho más grande desde el juicio constitucional, y es el test de proporcionalidad. Esa argumentación desde el punto de vista constitucional, porque aun cuando exista inferencia, cuando se va a proteger un fin, no quiere decir que inmediatamente se debe imponer una medida, y más aún la más gravosa. Tendríamos que analizar, y esto por allá, las primeras clases de derecho penal, incluso general, si no me falla la memoria. Venga, estudiantes, el derecho penal es la última ratio. Hoy le decimos principio de mínima intervención del derecho penal. Por allá la Corte nos dijo, venga, principio de fragmentariedad. Y entonces de cara a eso se abre una amalgama de, digamos, ese faro que guía esta argumentación constitucionalmente hablando, y es la gradualidad. Y para mirar la gradualidad, voy a traer a colación, señoría, la sentencia del caso Mujeres Víctimas bajo Tortura versus México, que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y allí se nos enseñó de manera, creo yo, que muy sencilla y práctica cuáles son esos criterios que se deben cumplir. Uno, que la finalidad sea compatible con la convención, que sea idónea para cumplir con el fin perseguido, que sea necesaria, es decir, absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado. Y que no exista una menos gravosa respecto al derecho intervenido. Y que sea proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho no resulte exagerado o desmedido. Por allá, artículo 27, moduladores, prohibición de excesos. Y esa prohibición de excesos nos dice, venga, mucho cuidado aquí con este análisis constitucional, porque es que tendríamos que mirar por qué para la delegada de la Fiscalía no es suficiente otra, por la gravedad. Y entonces tendríamos que analizar, señoría, acá lo que es esa urgencia temporal. Estamos hablando de un proceso del 2021 en donde actualizaciones nuevas no hay. Tendríamos que verificar entonces que a la señora el Estado no le ha dado esa primera oportunidad para enfrentar el poder punitivo, como es la regla general, gozando de su libertad. Porque es que decirme a mí que el requisito objetivo del 313 prohíbe esta situación, hay que entenderlo, y esto sí desde el análisis sistémico del propio artículo. No prohíbe, exige que después del cumplimiento de los requisitos, y podría ser procedente una medida, no podríamos hacer ese check a todos esos requisitos, ni siquiera el primero. Como no se ha dado esa oportunidad, señoría, como resultaría totalmente excesiva la medida solicitada por la delegada de la Fiscalía, y acudiendo a, pues, allá del 94 en la sentencia C106, por allá en el 2001 en la 764, nos vienen diciendo, venga, la privación de la libertad no puede convertirse en un mecanismo indiscriminado, general y automático. Por allá en la misma Corte Interamericana, AMREIN y otros versus Costa Rica, 25 de abril del 18, nos dicen, la medida se torna arbitraria y excesiva cuando se escoge la más invasiva a pesar de que existan otras. ¿Existen otras? Por supuesto que sí. Y es por eso, señoría, que esta defensa dio traslado de unos elementos en cuanto al arraigo. Tenemos un arraigo en campamento. Se trae una entrevista de la señora, pues, quien está dispuesta a recibir a la señora, o en subsidio, señoría, se eche mano de esas medidas no privativas de la libertad, las que usted considere coherentes de cara a esos fines perseguidos en caso de necesidad de protegerlos, y que en el peor de los casos, señoría, en subsidio de lo anterior, si se pretende o se decide privar de la libertad a mi prohijada, que sea ello acudiendo a la menos invasiva, esto es, en el lugar de domicilio señalado por la aquí imputada. Siendo así, señoría, agradezco el uso de la palabra. Muchas gracias.